tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo especial de Chacra TV Noticias. En esta oportunidad, como saben ustedes, intentamos poner en pantalla aquellos temas que pueden ser de servicio a los productores. Ustedes que son el objetivo de nuestra tarea cotidiana y nuestra principal fuente de información. El tema es la siembra de trigo con vistas a la próxima campaña de granos finos. En el transcurso de cada uno de estos programas que van a conformar el ciclo de especiales, intentaremos conversar con quienes son expertos en distintas disciplinas, en la meteorología, en la puesta a punto de la maquinaria agrícola, en la cuestión de la semilla, el tratamiento del suelo, el análisis de los precios y, por supuesto, la coyuntura. En este especial en el que estaremos abordando el tema de la siembra del trigo, tenemos el gusto de presentar a quien nos está acompañando hoy y estamos hablando de quien es uno de los expertos del INTA en la cuestión meteorológica y su vínculo con los suelos. Muchísimas gracias por estar, Pablo Mercury. Primero que nada, bueno, muchas gracias por invitarnos nuevamente y después de esta campaña compleja, como vos bien dijiste, y desde el punto de vista climático extrema para la gestión del agua especialmente, lo que se espera ahora en el corto plazo es que este mes de abril continúe y finalice con una muy importante recuperación de los niveles de agua en el suelo. Que esto es muy importante, si bien estamos con la proximidad de cosecha y algunos eventos de precipitación pueden lentificar la cosecha de gruesa, tiene por otro lado un efecto positivo muy bueno para recomponer los perfiles en todas prácticamente las zonas trigueras del país. Estas sucesivas lluvias de abril van a completar en algunas zonas, mejorar por completo. Va a haber perfiles de suelo que tengan en profundidad y en el horizonte superficial muy buena provisión de agua, y eso va a ser gradualmente de este a oeste, es decir, toda la zona este del país va a recibir más precipitaciones cuando las veamos, el total de agua caída a fines del mes de abril. Posiblemente el mes de mayo continúe con eventos también de lluvia, y van a ir gradualmente descendiendo esta recuperación de los perfiles hacia el oeste. ¿Por qué ocurre esto? Porque estamos ya en el periodo que comienzan a decaer las precipitaciones acorde a la climatología, el patrón climático que tiene el cono sur, la Argentina. Entonces es muy importante esto que está ocurriendo en vistas de tener agua para la fina. Siempre decimos a los productores no solo estar atentos cuando hay déficit de agua al pronóstico, a lo que viene, a mirar el cielo, sino también ver lo que tenemos abajo de donde estamos parados, analizar cuál es el contenido de agua que tenemos en el suelo para cualquier decisión que tomemos para cosecha fina o verdeos. La próxima pregunta es la siguiente. ¿Cuándo es el momento indicado, el ideal, para que el suelo comience a tener agua para la próxima siembra de trigo? Sí, bueno, siempre hay muchos índices, por ejemplo, tener de capacidad de campo, pero algo bien práctico a tener en cuenta, que no es un índice cuantitativo, es que en estos momentos tomar una decisión únicamente por el agua en el horizonte superficial es una decisión incompleta. Tenemos que considerar el agua que tenemos en profundidad. ¿Por qué? Porque pronto empiezan a disminuir esas precipitaciones en magnitud, en cantidad, durante a lo largo del invierno. Entonces no se va a recomponer posiblemente en profundidad ese perfil del suelo. Es una decisión muy arriesgada, solamente esperando las lluvias. Entonces, una decisión más equilibrada es considerar lo que tenemos, si hay agua en profundidad, hay que pocear, hay que usar un barreno, hay que ver el suelo, tenemos muchas tecnologías, pero todavía el trabajo en el lote es muy importante para la toma de decisiones, especialmente cuando estamos en estas circunstancias extremas, como salida de una seca que posiblemente la consideremos como histórica. Y por otro lado, siempre decimos que no es solamente la gestión del agua mirar el pronóstico. Gestionar el agua que tenemos en el suelo, informarnos con los pronósticos de corto y la tendencia estacional a mediano plazo, y también todas las prácticas que nos permitan evitar estos baches de agua como el que hemos tenido. Esa curva que se nos baja por completo y nos quedamos sin agua, tenemos que evitar que sea tan pronunciada. Y para eso están las medidas de adaptación y de mitigación del clima extremo, del famoso cambio climático con el que convivimos. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque siempre
Las medidas de mitigación son a veces muy grandes, son reconversiones productivas, tecnologías nuevas con las que hay que trabajar, que hay que adoptar, son de más largo plazo. Pero hay medidas de adaptación que ya pertenecen a la esfera de la toma de decisiones del productor y que pueden ayudar a mantener más agua en el perfil del suelo. Y hay muchas prácticas agronómicas, como puede ser cultivos de cobertura, como puede ser evitar compactación de suelo, rotaciones que permiten una mejor estructura del suelo y por ende mayor agua que puede infiltrarse y guardarse en el suelo. Bueno, y otras rotaciones, incorporación de pasturas, bueno, muchas prácticas que nos permiten conocer la dinámica de agua y evitar ese bache profundo. Entonces, el clima que viene, el pronóstico, el agua que tenemos en el suelo, la dinámica de napas, conocer eso y acompañarlo con prácticas agronómicas se transforma en una decisión inteligente para el productor para evitar lo que nos pasó en esta campaña de llegar a situaciones tan extremas, porque el clima cambió y esto puede volver a repetirse, estos cambios abruptos. Dos preguntas me surgen a partir de escucharlo atentamente. La primera, ¿las buenas prácticas agrícolas comprenden la gestión del agua? Sí, naturalmente el concepto buena práctica implica decisiones agronómicas que consideren un buen uso de los recursos que tenemos. Y es el suelo y el agua. Muchas veces hablamos siempre del suelo y eso es un gran valor del sector agropecuario, la consideración por el suelo. Y hoy tenemos que juntar esos dos recursos, suelos y agua, y manejarlos bien relacionadamente. Si el suelo se nos compacta, tenemos menos almacenamiento de agua en el suelo. El agua se escurre más fácilmente y no la almacenamos donde la tenemos que tener, que es en el principal reservorio de agua, que es el suelo. Tenemos un investigador de INTA, un profesional, que siempre menciona una frase muy interesante: el suelo es un silo de agua. Bueno, manejémoslo, guardemos, no almacenemos, guardemos ahí el agua, ¿no? Hace muy poco estuvo en Chacra Televisión el jefe de Agricultura del Banco Mundial, con quien la Argentina, organismo con el cual la Argentina está gestionando una serie de préstamos que tienen que ver, entre otras cosas, para la asistencia respecto del tema cambio climático. Y daba cuenta de que para ello es necesario, indispensable, que los productores cuenten per se con información precisa respecto de los datos climáticos, por ejemplo los que ofrece el INTA, pero así también con datos de suelo, y que hay un hábito poco frecuente en la Argentina, o que es poco frecuente en los últimos tiempos, que es el hacerse cargo de tener en cuenta el suelo todo el tiempo y en cada campaña. Sí, coincido mucho. El INTA, en su historia, se ha pasado los 60 años de historia y siempre trabajó con suelos y tenía un lema que era siempre la conservación del suelo. Y se trabajó muchos años en eso. Se elaboraron mapas de suelo a distintas escalas de todo el país. La escala de semidetalle, que es la más adecuada para el productor, todavía falta generar cartografías de suelo en grandes áreas productivas del país. Pero algo interesante que hemos hecho del INTA como para colaborar para que se utilice la información de suelo, se considere el suelo, es que estamos digitalizando toda la información de suelos que tiene el INTA, en mapas y en distintos registros que existían. Por ejemplo, cuando se hizo el plan mapa de suelos de todo el país, hubo más de 10.000 calicatas, 10.000 pozos que se hicieron en el suelo con expertos en suelos que caracterizaron todos los perfiles del suelo hasta del horizonte superficial hasta profundidad. Toda esa información de esas 10.000 calicatas, que es información físico-química, va a estar, muy pronto ya están más de la mitad digitalizados y están ya disponibles en un sitio web que estamos trabajándolo para que sea más accesible, para que sea posible de consultarlo recorriendo un lote con un celular y conocer cuál es el suelo más cercano que analizó el INTA a ese lote, a ese punto. Y para que pueda además ser comparables los indicadores actuales con los que el INTA mapeó hace 2, 3, 4 décadas atrás, y ver cuáles son los cambios en distintos indicadores claves, como puede ser el carbono. Y que también un buen contenido de carbono en el suelo no solo implica fertilidad, implica mejor almacenamiento de agua. Todas estas variables se interrelacionan. Por eso es muy cierto lo que decís, un buen manejo, una buena práctica incluye la interrelación entre los distintos componentes de los recursos naturales, de los recursos que la naturaleza nos dio para producir en nuestra región, y que es muy bueno considerarlos. Así como decimos que es bueno la
las profesiones múltiples, la interdisciplina, es bueno considerar los elementos en conjunto en la naturaleza. Con vistas entonces a la siembra de granos finos y en particular del trigo, que parece haber recuperado, al menos en la última campaña, un protagonismo que había perdido por razones diversas, ¿cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta desde la semilla y hasta el final? Sí, desde el punto de vista climático, lo importante, por ahora vemos que este año ha sido un año de menor impacto en cuanto a enfermedades, por el clima que hubo, se inicia. Hay que ver cómo es la evolución del otoño, que creemos que va a ser más húmedo. Es muy importante desde el punto de vista climático considerar los periodos invernales necesarios de frío y por otro lado de heladas. Creemos que este invierno va a ser más, no extremo, por ahora no, la tendencia no nos permite decir de manera seria y prudente que va a ser un invierno extremo, pero sí que puede ser un invierno más invierno que con los que hemos convivido los últimos años, que han sido inviernos muy suaves, muy leves. Y por otro lado, es muy importante debido el clima interrelaciona muchas prácticas de manejo. Los cambios abruptos en el régimen climático, no tener de repente precipitaciones y de repente tenerlas todas juntas, incluso cambia la dinámica de las malezas con que aparecen las malezas. Por eso es importante planificar también acorde al pronóstico climático, como vienen las próximas semanas, las distintas prácticas agronómicas que vamos a realizar sobre los lotes, en este caso con cultivo de trigo. Por ahora, la tendencia indica que sería un año normal con indicadores oceánicos que se moverían cercanos a lo nuestro. Por ahora, ¿no? Esto es muy variable y va cambiando y siempre el otoño es el momento más incierto para una predicción de lo que va a ocurrir en la primavera y el verano. ¿Por qué? Porque hay muchos cambios oceánicos y cambios en la rotación de la Tierra y para nuestro hemisferio es el momento en que todavía los indicadores, ejemplo el famoso indicador del Océano Pacífico, que nos dice si se calienta superficialmente que es un niño, si se enfría que es una niña, se revirtió, se va a una fase neutral de 0 y a partir de ahí es un fenómeno cíclico anual, vuelve a ser positivo o negativo. Y eso ocurre y siempre, todavía el otoño es el momento en que esos indicadores vuelven a 0. Entonces todavía no está definida la tendencia. Es un momento de más incertidumbre para las predicciones. Una buena predicción climática de lo que va a ocurrir la próxima primavera y verano es recién hacia junio, julio. Hacemos aquí una pausa muy breve. Enseguida regresamos. Hay marcas que se llevan en la piel, que van narrando de una generación a otra los valores que nos identifican. En el campo hay que saber estar, y los que hacemos Apache, durante 60 años, siempre estuvimos. Por eso los productores nos siguen eligiendo, porque evolucionamos juntos y saben que nuestra marca mantiene el compromiso de hacer grande al campo argentino. Apache. 60 años sembrando historias. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Fly around across the endless night, ride and feel the wind and doing it right. Fly high inside, learning how to live, riding through the path you rode. Learning how to live, riding
¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS, estamos ahí, con vos. ¿Por qué es importante conocer cada uno de los aspectos de la próxima campaña triguera para que ustedes puedan tomar las decisiones correctas, considerando no solo la cuestión climática y la cuestión agronómica, sino también otros temas? Sergio, estamos ya ante una actividad muy importante para los productores de trigo, una nueva campaña. ¿Cómo se viene? Bueno, esperamos que por lo menos sigamos como veníamos arrancado el año pasado. Nosotros la campaña pasada se notó un aumento en la superficie de siembra de trigo, sobre todo en nuestra zona, ¿no? Que es una zona muy triguera. Estamos en la subregión 4, una de las la más importante del país en cuanto a trigo se refiere, pero vemos que también hemos dejado muchas hectáreas en manos de cebada, ¿no? Porque obviamente esto es un negocio y el número estaba a favor de la cebada y se siguió haciendo por una cuestión del doble cultivo. Esperemos, sobre todo a los técnicos, como en ese caso mío, que nos gusta mucho hacer trigo, que se recupere y que vuelva a ocupar el lugar que debe ocupar. Es muy, muy importante el trigo en nuestra zona. Yo siempre pongo como ejemplo mi pueblo, San Cayetano, donde tenemos un pueblo de 8.500 habitantes, tenemos 3 molinos harineros. Así que fíjate vos si es importante el trigo en nuestra zona. Así que esperemos que se recuperen las hectáreas perdidas. Y vemos que bueno, los valores hoy del trigo entusiasman. Pero también tenemos que reconocer que es un cultivo costoso de hacerlo y con el aumento de los costos que hemos tenido hace la cuestión un poco complicada. Durante mucho tiempo Argentina ha tenido alguna cierta merma en la calidad del trigo que lograba. ¿Ha mejorado? ¿Tenemos chance con otros competidores? Sí, seguramente. Te digo, esto es una cuestión económica, ¿eh? Vos a los suelos nuestros le echás lo que necesitan y seguramente vas a tener un trigo de excelente calidad, le tenés que echar y vas a tener una excelente sanidad, a ver, las herramientas para que eso se dé, las tenemos. El problema es una cosa, lo que te decía anteriormente, es una cuestión de costo. Todo eso es muy caro, son insumos que hoy están en dólares, son caros, y bueno, pero en la medida que se recupere obviamente el precio del trigo, son cosas que seguramente se van a poder hacer y lo vamos a lograr, pero sí estamos en condiciones de tener trigo de muy buena calidad. Semillas, ¿cómo viene el stock? Mirá, yo trabajé muchos años en el INTA como delegado de CRAI de Carvajal dentro de INTA, donde INTA tenía un convenio donde hacía trigo para algunos semilleros y bueno, nosotros tuvimos 10 o 12 años muy complicados para lo que fue el trigo en nuestra zona, donde evidentemente no había mucha preocupación por hacer variedades nuevas. Bueno, a partir de hace 2 o 3 años hubo una nueva movida con respecto a eso, inclusive INTA tiene un nuevo programa de trigo con materiales muy muy buenos. Obviamente que por ahí no hay cantidad de semillas todavía, pero estamos teniendo materiales muy buenos y adaptados a nuestra zona. ¿Ley de semillas? Bueno, eso es complicado, es muy muy complicado. Tenemos gente, tanto de Carvajal y de CRA, trabajando sobre el tema. Evidentemente es un tema difícil de resolver, no nos podemos poner de acuerdo, pero necesitamos una ley de semillas. Nosotros que trabajamos en esto reconocemos que tenemos que pagar por el uso de una semilla, seguramente habrá que ponerse de acuerdo en las condiciones, cómo se va a hacer eso, pero reconocemos que si queremos tener semillas de calidad, si queremos tener acceso a una nueva genética, a un nuevo mejoramiento, seguramente tenemos que pagar por eso, ¿no? Pero ya te digo, es una cuestión donde hay que ponerse de acuerdo en los términos de cómo arreglar esto, porque es una negociación muy difícil, porque nos dice la gente que trabaja con nosotros, que está en el tema, es una negociación muy muy difícil. Hay muchos intereses en el medio que hace muy difícil la negociación, pero creemos que es necesario que salga. ¿Se viene bien los 20 millones de toneladas? ¿Se pasan? ¿Se nos alcanzan? Mirá, vamos a ver cómo termina. Vos fíjate lo que pasó en soja, todos los informes que salen semanalmente, se achica la cosecha, se achica, pero tampoco es que mejora la situación, porque no sigue sin llover en la zona nuestra. Vamos a entrar a la campaña de fina, obviamente con muy poca humedad en el suelo, a menos que se recupere lo que queda de este mes. Nosotros dependemos muchísimo de lo que haga el clima con nosotros. Creo que por lo menos vamos a mantener ese tonelaje, pero ya te digo, va a depender del tiempo. Allá en la zona nuestra, que es la zona triguera, como te comentaba hoy,
Estamos sufriendo las peores secas que hemos tenido en los últimos años y obviamente eso nos va a afectar, ¿viste? Al momento de sembrar. Fíjate que estamos en abril y no hemos podido sembrar los verdes para la hacienda todavía, cuando ya a esta altura estábamos comiendo. Así que la situación es bastante compleja en la zona nuestra, sí. Antes de cerrar, sabemos que una parte del trigo se exporta, es un negocio importante, donde es difícil competir en el exterior porque hay otros jugadores internacionales muy fuertes, y gran parte va al mercado interno. ¿El molino va a satisfacer el precio que le puede ser útil al productor? Seguramente. Vos fíjate que el precio del trigo obviamente lo hace la oferta. Por eso nosotros creemos en el libre comercio, en una competencia sana entre el exportador y el comprador interno, que son los molinos en ese caso, y de ahí tiene que salir el precio. Creo que las condiciones se están dando para llegar a eso, y hoy los molinos están pagando lo que te está pagando un exportador, o mejor, porque por ahí te puede bonificar inclusive hasta en la calidad. Es decir, el precio tiene que salir de ahí, de la sana competencia. Nosotros esperamos y trabajamos para eso. Y en la medida que se acomoden las cosas, bueno, van a tener la misma oportunidad tanto el exportador como el consumidor no puede comprar el trigo y nosotros recibir lo que nos corresponde por ese trigo, ¿no? ¿En tiempo y forma? Esperemos que sí. Hasta ahora se viene cumpliendo, pero bueno, esperemos que siga así. Se viene una campaña de trigo y muchos productores están viendo justamente cómo se van a comportar las condiciones meteorológicas en este periodo, luego de una sequía realmente muy pronunciada, como en décadas no se tenía. ¿Qué puede esperar en lo que tiene que ver con las precipitaciones el productor de trigo? Mira, lo que tiene que esperar el productor de trigo, principalmente en la región pampeana, es un abril, por lo que estamos viendo, y yo pude interpretar, es un abril con precipitaciones normales o por encima de lo normal, sobre todo en la porción centro de la región pampeana, y un mayo probablemente con precipitaciones por encima de lo normal, sobre todo en la porción sur de la provincia de Buenos Aires. Eso es más o menos, para el resto de los meses la situación es de normalidad, aunque parece haber una tendencia ya más a largo plazo de que volvamos a tener algunos momentos de déficit, pero todavía sería bastante apresurado llegar hasta ese momento. Para los próximos 2 meses esperemos que puedan acumularse un poco son meses en los que normalmente llueve un poquito más que en el resto de los meses de invierno, así que esperemos que pueda acumularse una cantidad importante de lo que hace falta en el perfil para que puedan desarrollarse los cultivos de invierno, aunque yo dudo que eso pueda alcanzarse para esta campaña. O sea que las napas van a tener un pequeño reservorio, pero tal vez no sea lo suficiente dependiendo de la región del país. Aquellos que tuvieron la napa me parece que gran parte lo han usado ahora para sobrevivir a estos momentos de estrés. Así que para los que no tienen napa me parece que la recarga del perfil va a estar complicada pensando en la cantidad de agua que dejan hoy los cultivos de verano, cuánto es necesario para la recarga y lo que podría caer en estos próximos 3 meses. Así que todo va a depender mucho de ese balance, aunque esperemos que las condiciones sean favorables para eso. ¿Se puede acentuar el fenómeno de la niña? Me parece que vamos hacia un fenómeno neutro, pero tenemos que empezar a tener claro también que un fenómeno neutro en un lugar podría ser lluvias por encima de lo normal, en otro por debajo y en otro dentro de la normalidad. O sea que también tenemos que empezar a pensar que estas condiciones de niño, niña o neutro también son dependientes del lugar y del momento. Así que nada de pensar que si viene neutro es que toda la Argentina va a estar en condiciones normales. Eso no, me parece que no va. Esos patrones vamos a tener que empezar a desarraigarlos de nuestro inconsciente y vamos a tener que ir analizando estación por estación, lugar por lugar. Para concluir, ¿puede sembrar tranquilo el productor de trigo? Me parece que va a tener que tener mucho cuidado, va a tener que tener muy buena información local y muy buena información de pronóstico para tomar ese tipo de decisiones. No es una recomendación que podamos dar así en términos generales, sino que me parece que más que nunca cada productor con su técnico, con su agencia de extensión de INTA, su experimental de INTA, tenga que consultar realmente cuál es su condición particular y qué se espera para los próximos meses. Cualquier generalidad en esta campaña particularmente va a ser un error y vamos a necesitar de información del día a día.
Muchísimas gracias entonces por acompañarnos aquí en este que es un especial más de Chacra Televisión acerca de la siembra del trigo. En esta oportunidad nos reencontramos en nuestro próximo programa con más información respecto al tema.